Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí ya creo que por fin se arregló. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, quería en primer lugar agradecerles el haberse conectado. Eh, Tenemos la autorización de la dirección académica para dar estas virtuales y la otra clase que corresponda esta semana posiblemente posiblemente lo hagamos el sábado en la mañana, en horas no, a primera hora, ¿verdad? Muy bien, como les dije, antes de terminar la clase, vamos a dictarle las notas del primer parcial. Pero a eso había que sumarle después el trabajo práctico, la extensión universitaria, etcétera, ¿verdad? Así que podemos ir mejorando. Muy bien, hoy vamos a dar el contrato de compraventa que está entre las lecciones que van a tocar en este segundo parcial. El contrato de compraventa es uno de los contratos más importantes en el derecho comercial, juntamente con el contrato de transporte. Y el marco legal está dado en el Código Civil Paraguayo a partir del artículo 737, ¿verdad? Al artículo 798. Es una bolilla un poco extensa, por lo tanto vamos a tener que dividirla en dos partes. Cabe destacar que en la década del 80, de 1980, la República del Paraguay ha realizado bastantes e importantes transformaciones legislativas en el derecho privado. La sanción y promulgación de la Ley del Comerciante, que es la Ley 1034/83, y el Código Civil Paraguayo, que es la Ley 1183 del año 85, que empezó a regir en nuestro país en vez del Código de Vélez-Sarsfield, que es el Código argentino, desde el año 1987. El Código Civil Paraguayo no es un código cualquiera, puesto que a través del mismo se gestó, ¿verdad?, la unificación de los contratos y las obligaciones civiles y comerciales en un solo cuerpo legal, de acuerdo a la moderna doctrina que ya tuvo una práctica con el Código Civil Italiano del año 1942 y antes de esa fecha con el Código Suizo de las obligaciones, ¿verdad?, que fue en fecha anterior. Muy bien, cabe destacar que la Ley 1034/83, al enumerar los actos objetivos de comercio en el artículo 71, inciso A, establece como acto objetivo de comercio por excelencia, entre otros, toda adquisición a título oneroso de un bien mueble o inmuebles o de derechos sobre ellos, con la finalidad de volver a venderlos o enajenarlos dándole un mayor o menor valor y siempre con la finalidad de obtener un lucro o una ganancia. Este artículo 1071, inciso A, expresamente
nos está indicando, enseñando, mostrando la operativa del contrato de compra-venta que se constituye por ente en el primer acto objetivo de comercio. Es por eso que en clase ya habíamos dicho en varias ocasiones que si una persona hereda una estancia y la vende luego bien cara cuando termina la sucesión, esta persona indudablemente tuvo un incremento patrimonial, pero la pregunta que yo les hice fue si se produjo o no un acto objetivo de comercio. Y la respuesta fue que no se produjo el acto objetivo de comercio, puesto que esa estancia ingresó a su patrimonio a título gratuito. Y el artículo 71, inciso A, que requiere que se compre primero para luego volver a vender. Ese es el acto objetivo de comercio. Aparte del artículo 71 de la ley del comerciante, en varios incisos, el acto objetivo de comercio también se haya regulado en el segundo párrafo del artículo 1013 del Código Civil paraguayo. Por lo tanto, son actos objetivos de comercio aquellos declarados como tal por el mismo legislador o por imperio de la ley. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la compraventa? En primer lugar tenemos el consentimiento. En virtud de lo que dispone el artículo 674 del Código Civil, el mismo debe manifestarse por oferta y aceptación. La citada norma establece una presunción de su existencia por el recibo voluntario de la cosa ofrecida o pedida, o por quien haya de manifestar su aceptación lo hiciere, en caso contrario si no lo hubiere hecho, o dejare de hacer lo que habría hecho si su intención fuere la de rechazar la oferta. Pero para no confundirles, el contrato de compraventa se perfecciona a través de la oferta o aceptación. Cuando ustedes, por ejemplo, van a una cooperativa, a una financiera, a un banco y solicitan la expedición de una tarjeta de crédito a su favor, si ustedes aplican, ustedes van a firmar una solicitud. Desde el momento que esa solicitud es aceptada por el ente financiero, se perfeccionó en ese caso no el contrato de compraventa, pero sí el contrato de tarjeta de crédito. Porque la oferta-aceptación no es privativo no es un elemento exclusivo del contrato de compraventa, sino es un elemento común a todo tipo de contrato. Oferta-aceptación. El objeto. La compraventa tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa u otro derecho patrimonial por un precio en dinero que debe pagar el comprador. El pago de este precio en dinero le diferencia del contrato de permuta, en el que, como más adelante veremos, las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de cosas u otros derechos patrimoniales. No se olviden ustedes que al comienzo de la civilización no se conocía prácticamente el comercio, el contrato de compraventa en sí, pero la gente se hacía de bienes que necesitaba y se desprendía de otros no tan indispensables a través del trueque. Y el trueque precisamente es el contrato de permuta, en donde no existe un precio cierto en dinero, sino es un intercambio de cosas. Entonces, el segundo elemento fundamental, entonces tenemos que se trata del objeto del contrato. El Código Civil paraguayo, en el artículo 742, establece que no pueden ser objeto de la compraventa las acciones fundadas en derechos inherentes a la persona o que comprenden hechos de igual naturaleza. Los derechos que en caso de ser ejercidos por otro alterarían su contenido
en daño del deudor, los bienes inembargables en su totalidad o en la parte que lo sean, las cuotas alimentarias, devengadas o no, las pensiones y otras asignaciones declaradas inembargables por la ley, salvo en la parte embargable. Por ejemplo, las jubilaciones abonadas a través de la caja fiscal son embargables, igual que el salario, el 25%, pero las jubilaciones que son abonadas a través del Instituto de Previsión Social son inembargables porque así lo establece la respectiva ley. El usufructo, aunque sí el ejercicio del mismo. Los derechos de uso y habitación, aquellos derechos cuya transferencia esté prohibida por la ley, por ser el título constitutivo o por un acto posterior. Los bienes que no pueden ser objeto de los contratos. ¿Qué bienes no pueden ser objeto de un contrato de compraventa? Los bienes ingresados a nuestro país que no paguen los tributos aduaneros, porque esos bienes son considerados fuera del comercio. El objeto de la compraventa debe ser determinado conforme a las reglas del Código Civil. También es un elemento esencial la forma. En el derecho paraguayo rige el principio de la libertad de formas. El mismo consiste en que a falta de una solemnidad especial exigida por la ley para la celebración del acto jurídico, las partes son libres de emplear las formas que estimen más convenientes. El contrato de compraventa no está sometido a solemnidades especiales. Sin embargo, si el contrato de compraventa tiene por objeto una cantidad superior a 10 jornales mínimos establecidos para la capital, deberá otorgarse por escrito y no podrá probarse por testigos. Eso establece el artículo 706 del Código Civil. Los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes que deben ser registrados, ineludiblemente tienen que ser hechos por escritura pública de acuerdo al artículo 700, inciso A del Código Civil. Fíjense ustedes que yo no puedo decir soy propietario de esta casa y acredito la titularidad de mi propiedad a través de un contrato privado. No, porque la ley dice que la titularidad sobre un inmueble se acredita por escritura pública y no basta la escritura pública, su inscripción en los registros públicos para su oponibilidad a los terceros. El otro elemento sustancial es el precio. El precio en la compraventa puede ser determinado o indeterminado. El precio determinado es aquel que ha sido fijado por las partes como la suma que el comprador debe abonar al vendedor por la cosa objeto de la compraventa. También el precio será determinado cuando se lo establece en relación a una cosa o cuando su determinación se encomendare a un tercero. El precio será indeterminado cuando las partes no lo hayan establecido ni hayan brindado referencia alguna que conduzca a su determinación. Sin embargo, la indeterminación del precio hace presumir que las partes se sujetaron al precio corriente del día en el lugar de entrega de la cosa, como lo establece el artículo 755 del Código Civil paraguayo. Muy bien, para hacer un pequeño repaso nomás. Elementos esenciales de la compraventa: consentimiento, el objeto,
la forma y el precio. Son entonces 4 los elementos sustanciales en la compra-venta. Si alguien requiere alguna explicación accesoria, tienen que pedirme nomás. Vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? La compraventa mercantil es un contrato oneroso, bilateral y consensual. Es oneroso porque, siendo mercantil el acto, su objeto ¿cuál es? La obtención de un lucro. Es por eso que las adquisiciones gratuitas no generan actos de comercio. Es bilateral, pues conlleva derechos y obligaciones tanto para el comprador como para el vendedor. En virtud de este contrato, el comprador debe pagar el precio y el vendedor debe entregar la cosa objeto de la compra-venta. Es consensual porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades, no siendo necesaria ninguna entrega, sea del precio o de la cosa. La entrega ya forma parte de la fase de ejecución de las obligaciones recíprocas emergentes del contrato, así como el pago del precio. Esto es muy importante porque fíjense que nosotros, cuando habíamos hablado del mutuo, habíamos dicho que el mutuo, que es el préstamo de consumo, sí participa, siendo uno de sus elementos esenciales, ¿verdad?, el carácter real, porque el mutuo recién se va a tener vigencia a partir del préstamo, a partir de la entrega del dinero o de las cosas fungibles del mutuante a favor del mutuario. En la compra-venta no es así. El simple acuerdo de voluntades ya genera las obligaciones emergentes del contrato de compra-venta, y todos los elementos que habíamos visto con anterioridad ya van a entrar a regir en la fase de su ejecución. Sus diferencias con otros contratos. La compraventa se diferencia principalmente de la permuta porque en esta última las partes se transfieren en forma recíproca la propiedad de cosas u otros derechos patrimoniales, en tanto que en la compraventa el vendedor transfiere al comprador la propiedad de una cosa u otro derecho patrimonial a cambio del pago de un precio en dinero que este último debe efectuar a favor de aquel. Fíjense que la permuta, si analizamos bien, no podemos decir que no tenga un precio. Claro que tiene un precio, y es la contraprestación de la otra parte a mi favor, pero no va a ser en dinero el pago, si va a ser también en otra cosa que yo he aceptado. ¿Me comprenden, verdad? En cuanto a la diferencia con la locación, en esta última el locador cede al locatario el uso y goce de una cosa, un derecho patrimonial, por un precio cierto en dinero, pero no le transfiere la propiedad como realmente ocurre en la compra-venta. El pago. En la compraventa, el pago consiste en el cumplimiento por parte del comprador de la prestación a su cargo. Siendo un contrato de carácter consensual, el pago del precio por el comprador debe realizarse en el lugar y fecha convenidos por las partes. Si es que las mismas nada han estipulado al respecto, el comprador debe pagar el precio en el lugar y acto de entrega del bien o derecho adquirido mediante la compraventa. El vendedor puede otorgar al comprador un plazo para el pago del precio. Recordemos que el plazo es una modalidad de los actos jurídicos por la cual se difiere en el tiempo la exigibilidad de un derecho. Dichas modalidades son elementos accidentales, no esenciales del acto jurídico, incorporadas al contrato por voluntad de las partes. La financiación al empresario o empresa de crédito. Existe la posibilidad de que el comprador no cuente con recursos propios para abonar al vendedor el precio de la compraventa.
Sin embargo, puede recurrir a bancos, entidades financieras, cooperativas y similares a fin de obtener un crédito y con su producto abonar al vendedor el precio de la cosa a ser adquirida. En ese caso, el vendedor no tiene relación alguna con la entidad de la cual el comprador obtuvo los recursos para pagar el precio. Se trata de dos relaciones jurídicas distintas. Una de compraventa entre comprador y vendedor, la otra de crédito entre el comprador y la entidad que le otorga el crédito. La tarjeta de crédito es una forma de financiar el precio de una compraventa a través de una tarjeta de crédito, que es un instrumento de pago que se entrega al usuario mediante el cual, y previo acuerdo de la emisora, aquel puede efectuar compras de bienes o servicios y pagarlos a través de la utilización de la tarjeta en los comercios adheridos al sistema mediante contratos previamente suscriptos con la emisora. Obligaciones del comprador. Salvo una disposición imperativa de la ley o estipulación en contrario, el comprador debe pagar por partes iguales con el vendedor los impuestos y gastos del contrato de compraventa. Si yo voy a vender mi casa a un tercero y nada hemos convenido acerca del pago de los gastos de la escrituración, entonces eso debemos pagar en partes iguales, ¿verdad? Esto tiene mucha importancia en lo que respecta a las subastas judiciales, que es una compraventa forzosa, ¿verdad? Se realiza una operación de compraventa forzosa, es decir, no es consensual. Y la persona que se adjudica en remate el bien objeto de la compraventa generalmente se aviva porque el artículo, si mal no recuerdo, 490 del Código Procesal Civil establece que la indisponibilidad del precio hasta tanto el comprador ingrese a la posesión del inmueble subastado y se le otorgue la escritura pública traslativa del dominio definitivo, lo mismo ese dinero, por más que el juez haya decretado la indisponibilidad, el escribano puede retirar el importe correspondiente a qué, correspondiente a los gastos de escritura. Y ahí uno tiene como abogado defensor del acreedor, quien va a recibir el precio ya de la compraventa, generalmente la parte actora. En este caso decir que al no haberse convenido nada, cada uno debe pagar por partes iguales. Las obligaciones del vendedor. Primero, hacer adquirir al comprador el derecho vendido si su adquisición no es en efecto inmediato del contrato. Entregar al comprador la cosa vendida o el título que instrumenta el derecho enajenado, si no surge lo contrario de lo estipulado o de las circunstancias del negocio. Recibir el precio en el lugar y tiempo pactados. No puede el vendedor, una vez que ya se pactó todo, no acudir a la escribanía a firmar la escritura pública a favor del comprador y de recibir el precio alegando que tiene un comprador que le ha ofrecido un mayor precio. En ese caso, el comprador puede resolver el compromiso de compraventa y demandar también por daños y perjuicios, daño moral y también pérdida de chance. Garantizar al comprador conforme a las reglas de este código por la evicción y visos de la cosa. La evicción es el perfeccionamiento del título y la evicción sería los vicios ocultos que durante 3 meses el vendedor le tiene que garantizar el pago o el arreglo de los vicios, ¿verdad?, inherentes a la cosa que le pueda solicitar el comprador. Cláusulas especiales. Entre las cláusulas especiales, a mí me gustaría nombrar el artículo 770 del Código Civil paraguayo, el cual fue modificado por la ley 901 del año
1995. Y este artículo dispone: se prohíbe la venta con pacto de retroventa de inmuebles y demás bienes registrables, así como la promesa de venta de un inmueble o otro bien registrable que haya sido objeto de compraventa entre los mismos contratantes. Se prohíbe igualmente el pacto de reventa de inmuebles y bienes registrables. Quedan exceptuados de la presente prohibición los títulos, valores, acciones y demás documentos e instrumentos negociados a través de la Casa de Bolsa, debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, hoy por la Dirección de Valores, dependiente del Banco Central del Paraguay. Fíjense ustedes, nuestro país en la década del 40, 50, 60 inclusive, parte del 70, un país pequeño con un mercado financiero realmente totalmente deprimido, no como ahora lo conocemos. Entonces, generalmente todas las operaciones de préstamos se realizaban a través de particulares conocidos como prestamistas, no usureros, prestamistas, ¿verdad? Porque para acceder a un préstamo bancario era muy difícil por todas las exigencias requeridas. Pero en aquel entonces regía el contrato de compraventa con pacto de retroventa como una cosa totalmente legal. Entonces yo iba a un prestamista y me decía: yo necesito 20 millones, como no, transferime tu casa y pactamos que una vez que me canceles la deuda, yo te devuelvo a transferir a tu favor. Y ese era el contrato de compraventa con pacto de retroventa, totalmente abierto, totalmente, entre comillas, transparente, porque estaba totalmente permitido. Entonces la persona que no podía pagar ya no tenía ninguna defensa, solamente ella estaba esperándole al oficial de justicia, si no se retiraba antes de la casa, para que le saque a la fuerza de la casa. Y en base a eso, hay muchas familias que en Asunción tienen 200, 300 casas ya de aquella época, porque operaban en el mundo financiero a través de esta figura que no era considerada ilegal. ¿Por qué? Porque una redacción como la tiene el artículo 770 en la nueva versión de la ley la ley 701 del año 1995, no se tenía ni en el Código de Comercio ni en el Código de Vélez-Sarsfield que nos regía. Por eso a mí me parece este artículo no solamente un artículo moral, sino es un artículo que hace justicia a la desigualdad, no como personas, porque ante la ley todos somos iguales, pero a la desigualdad contractual, el que presta el dinero y aquel que recurre al prestamista o a la empresa financiera porque realmente se encuentra acuciado por un problema y necesita de ese dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Prácticamente este prestamista se aprovechaba de ese estado de necesidad, ¿verdad? Ustedes no se imaginan, mi casa a lo mejor vale, qué sé yo, 150 millones. Y por 20 millones yo tenía que transferirla en la casa, lo cual era una garantía ya totalmente sobredimensionada, ¿verdad? Y lo más grave era que si yo no pagaba, automáticamente ese inmueble ya quedaba definitivamente en cabeza de mi acreedor. Solamente si yo le devolvía en tiempo y forma el capital más los intereses, él tenía la obligación de restituirme ese inmueble. Y aquí conviene hacer también una aclaración. Quedan exceptuados de la presente prohibición los títulos, valores, acciones y demás instrumentos y documentos que se negocian a través de las casas de bolsa debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. ¿Y por qué es así? Porque en el mercado bursátil rige un contrato que se llama contrato de reporto.
Este contrato de reporto hace que si yo adquirí ayer en una rueda de bolsa, adquiero una emisión primaria y compro, por ejemplo, bonos financieros o acciones preferidas a través de una casa de bolsa, el día de mañana yo puedo hacer con esa misma casa de bolsa que me ha asesorado, porque yo no puedo comprar directamente, hago un negocio con ellos y le digo, yo tengo estas acciones preferidas que las adquirí por 100 millones. Yo estoy requiriendo de 70 millones y necesito eso por un plazo de 3 meses. ¿Qué yo hago? A través de esta casa de bolsa, yo vendo mi acción a un tercero, pero me obligo a recomprar en el plazo de 3 meses y el precio de recompra va a ser ese capital que yo recibo, entre comillas, como la compraventa de esas acciones preferidas, a lo cual se suman los intereses. Pero ese es un contrato de reporto que está regulado por el Banco Central del Paraguay para las empresas financieras con el Banco Central del Paraguay y también por la Ley del Mercado de Valores y resoluciones del Banco Central del Paraguay que regulan el contrato de reporto. Y también lo regula en su oportunidad la Comisión Nacional de Valores, hoy Dirección de Valores, lo cual es totalmente legal, pero fíjense ustedes que solamente se está refiriendo a los títulos negociados a través de la bolsa. Yo no puedo hacer eso con un pagaré, no puedo hacer eso con un cheque, no puedo hacer con una letra de cambio, ni con ningún otro instrumento, salvo los bancos que tuvieran un déficit de capital y recurran al Banco Central del Paraguay, le vende los títulos y se obliga a recomprarlo en un plazo generalmente corto, que llega a una semana, un mes, puede ser también de 2 meses, 3 meses, pero más de eso no pasa. ¿Por qué? Porque es una inyección de capital que hace el Banco Central para darle liquidez a ese banco. Pero yo, banco que recibí esa ayuda económica del Banco Central del Paraguay a través de la operación de reporto, en el plazo pactado tengo que recomprar todos esos títulos. Muy bien. Y hay otras cláusulas especiales como el contrato de reserva de propiedad, etcétera, etcétera, que yo creo que no hace falta verificar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, tenemos también que el artículo 798 del Código Civil establece que la enajenación a título gratuito de una herencia se regirá por las reglas de la donación. Ustedes saben que entre hermanos, por ejemplo, heredan, qué sé yo, son 5 hermanos y heredan 5 lotes. Estos 5 lotes de terreno puede hacerse una partición entre ellos y se dice, por ejemplo, que el hermano mayor va a quedar con el casco de estos lotes y esa transferencia entre ellos puede ser gratuita, lo cual, como es dentro de un juicio sucesorio, está permitido, pero se regirá por las reglas de la donación. Bueno, la parte segunda, la compraventa a distancia, principios UNIDROIT para la compraventa internacional. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, también conocido como UNIDROIT, es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma, Italia. Su objetivo es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho internacional privado y el derecho comercial, en particular entre los estados, así como formular los instrumentos de derecho uniforme, principios y normas para alcanzar dichos objetivos. Entre sus principales funciones se encuentran la redacción y aprobación de normativas respecto a temas de derecho privado aplicable a los países miembros de la UNIDROIT.
Los principios de unidad sobre los contratos comerciales internacionales fueron emitidos en 1994 la primera edición, en el año 2004 la segunda edición. Ellos pueden aplicarse a los contratos específicos suscritos entre las partes cuando éstas, en virtud al principio de la autonomía de la voluntad, acuerden la vigencia de tales principios en la relación contractual. Los principios UNIDROIT vienen a ser recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conductas o expresiones similares. Carecen de fuerza legal, ya que no emanan de órganos legislativos, pero sin embargo, su uso cada vez es más aceptado en las contrataciones internacionales. Uno de los principios UNIDROIT, por ejemplo, es lo que se llama la teoría de los actos propios. Yo no puedo, como cliente de un banco, aceptar todas las premisas, todas las condiciones que establece el banco antes de retirar el dinero, ¿verdad? Yo acepto todo con tal de retirar el dinero. Pero cuando el banco me reclama, empiezo a enumerar que esto es nulo, esto es leonino, etcétera, etcétera, y eso se llama tener una conducta distinta ante un mismo hecho. Es lo que se llama la teoría de los actos propios, que yo no puedo adoptar hoy en día una conducta totalmente contradictoria a la que he adoptado cuando a mí lo que había contratado me favorecía plenamente. Y ahora que debo honrar esa obligación, trato, ¿verdad?, de ver las fallas del contrato. Ese es un principio UNIDROIT que ya tuvo varias sanciones jurisprudenciales en nuestro país. La sexta sala de la Corte Suprema de Justicia, donde el doctor, cuando era miembro de ese tribunal, el doctor Alberto Martínez Simón, ya lo aplicó. También la tercera sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, y también la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ya aplicó los principios UNIDROIT. Estos principios UNIDROIT de la teoría de los actos propios pueden aplicarse a todas las ramas del derecho, incluido el derecho administrativo. Es importante también referirnos, aunque sea brevemente, a la Cámara de Comercio Internacional, CCI por sus siglas en inglés, una organización de carácter privado establecida en el año 1919, que aglutina empresas, asociaciones empresariales y cámaras de comercio de más de 100 países del mundo y ejerce la representación de sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y hacer llegar a los respectivos gobiernos los puntos de vista empresariales adoptados en su seno. En los numerosos trabajos que la Cámara de Comercio Internacional realiza, se encuentra la publicación de las reglas internacionales empleadas para la interpretación de la terminología comercial, que son más conocidas bajo la denominación de Incoterms, y seguidamente pasaremos a anunciar las más importantes. La Cámara de Comercio Internacional justamente dicta las reglas uniformes para el comercio internacional, que al igual que los principios UNIDROIT, no tienen fuerza de una ley, puesto que no fueron dictadas por parlamento alguno, pero sí fueron dictadas por expertos de la Cámara de Comercio Internacional de diferentes países del mundo, y estas reglas internacionales son utilizadas en el crédito documentario. El crédito documentario que ustedes van a hablar en el próximo semestre, que es una figura que se utiliza en el comercio internacional en los negocios de importación y exportación. Hoy en día nos rigen las reglas 600, en las siglas en inglés UPC, reglas 600, Uniform Products Commercials, que serían entonces las reglas uniformes
600 que fueron aprobadas en París en junio del año 2006, la Cámara de Comercio Internacional por los expertos, y entró en vigencia a partir del año 2007. Entre las principales cuestiones se tienen también que se reguló la carta de crédito stand-by y las denominadas garantías a primera demanda o requerimiento, que conjuntamente el crédito documentario constituyen los tres elementos que se denominan garantías abstractas: crédito documentario, cartas de créditos stand-by y las garantías a primera demanda o requerimiento. Y se llaman garantías abstractas porque, si bien es cierto, reconocen en su mismo texto la causa que le ha dado origen el día que se demanda ante los tribunales su cumplimiento o la rescisión, se vuelven totalmente abstractas por imperio de estas reglas. Una innovación que hizo la Cámara de Comercio Internacional en el crédito documentario en estas últimas reglas 600 es que ya no existe la carta de crédito revocable. El crédito documentario o la carta de crédito hoy en día, por su naturaleza misma, solamente es irrevocable. ¿Y en qué consiste este crédito documentario? Un importador de vehículos domiciliado en el Paraguay quiere importar de Estados Unidos, de Miami, por ejemplo, quiere importar vehículos. Entonces, formaliza un contrato internacional que se va a regir por el Código de Viena del año 1980, en donde pactan todas las condiciones del contrato, cómo se va a embarcar la mercadería, bajo si va a ser con seguro, si va a ser CIF Asunción o FOB Puerto de Embarque, etc. Y también la forma de pago y la emisión o la remisión de la documentación que acredita ese embarque. ¿Qué pasa? El importador domiciliado en Asunción tiene desconfianza del exportador, diciendo: si yo le pago primero, posiblemente no me envíe la mercadería o me envíe una mercadería que le sobre o que ya tiene fallas. Y el exportador dice: si yo embarco la mercadería sin cobrar previamente, ¿qué garantía tengo realmente de que me cumpla en plazo el precio pactado? Y ahí es donde los bancos entran a jugar un papel preponderante. Porque ¿qué ocurre? El importador domiciliado en Asunción recurre a su banco y le solicita que le abra una carta de crédito, le aperture una carta de crédito revocable o crédito documentario revocable a favor del exportador domiciliado en Miami. Y le comunica la apertura de esta carta de crédito irrevocable el Banco Nacional de Asunción, le comunica a su corresponsal o a cualquier otro banco con que tenga convenio. Este banco le avisa a ese exportador que la empresa tal, a través de tal banco, le abrió una carta de crédito a su favor, pero fíjense la figura: siendo el principal obligado al pago el banco apertor de esa carta de crédito. Desde el momento que el banco corresponsal o avisador le ratifica, le confirma la apertura de esa carta de crédito, automáticamente se vuelve en un obligado más a favor del exportador. Si solamente se limita a avisarle sin confirmarle la carta de crédito, entonces se vuelve solamente en un banco avisador y no está involucrado en el cumplimiento del pago del precio de esos vehículos, a favor del exportador domiciliado en Miami. ¿Y qué se pactó? Se pactó que cuando este exportador le presente al banco corresponsal la documentación que acredite el embarque de los vehículos con destino a Asunción, Paraguay, o Villeta, Paraguay, donde está nuestro puerto ahora,
presentando el conocimiento de embarque, la factura comercial, la factura consular y también el seguro. Y ahí se va a pactar si esa operación es CIF Asunción, quiere decir que está cubriendo el negocio, costo, seguro y flete. O si es solamente FOB, puerto de embarque, lo cual implica que el seguro y el flete será abonado por el importador. Una vez, todo se hace electrónicamente. Una vez que el banco corresponsal le remite al banco domiciliado en Asunción, que es el apertor de la carta de crédito, ya le está pagando al exportador domiciliado en Miami, ¿verdad? ¿Por qué? Porque presentó lo que se llama la documentación conforme. La documentación conforme, que sería dar cumplimiento a los ítems pactados. Conocimiento de embarque, factura consular, factura comercial y también todo lo relativo al seguro y al flete. De tal suerte que el día de mañana, cuando fíjense ustedes que el banco apertor de la carta de crédito se queda con esos documentos. Cuando llegan los vehículos al puerto de Villeta, el despachante de la firma importadora va al banco a retirar la documentación. ¿Para qué? A retirar esa documentación recibida por el banco apertor de la carta de crédito para poder formalizar el despacho. Y si ahí se pactó que en ese momento el importador paraguayo tenía que abonarle al banco en ese momento, porque fue una carta de crédito financiada, al momento en que llegare la mercadería a Asunción, el banco puede retener esos documentos que se llaman documentos representativos de las mercaderías y tiene entonces la garantía de todos los vehículos, pudiendo disponer de los mismos si el importador no le paga el préstamo que se realizó para la apertura de la carta de crédito, más las comisiones e intereses. Entonces, como ustedes ven, se creó una figura perfecta que solucionó el problema de la desconfianza recíproca entre importador-exportador, exportador-importador. ¿Cuáles son estas cláusulas? La cláusula EXW o X Words en fábrica. El vendedor cumple su obligación de entrega cuando ha puesto la mercancía en su establecimiento. Fast o free alongside ship, franco al costado del buque. Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle o en barcazas, en el puerto de embarque convenido. FOB o free o board, franco a bordo. Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido. CIF o Cost Insurance and Flight, costo, seguro y flete. Significa que el vendedor ha de pagar los gastos, el seguro y el flete necesarios para hacer llegar la mercadería. Después tenemos DEC o Delivered ex quay, entregadas en muelle. Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle, que es el desembarcadero, en el puerto de destino convenido, despachada en aduana para la importación. Y todo esto entonces son estas fórmulas que algunas de ustedes tienen que aprender, que están en el libro, ¿verdad? Que es lo que se llaman los Incoterms, que serían las variaciones de la forma en que se va a realizar el negocio de importación-exportación. Muy bien. Creo que estamos yendo adelante, pero esto vamos a dejar ya para la segunda clase, que vamos a tener el sábado. Mientras tanto, si me aguardan un minuto, yo querría leerle las notas. Me gustaría más leerle las notas a los compañeros que están presentes, ¿verdad?
y después le voy a compartir a los delegados las otras notas, como creo que es algo personal, ¿verdad? A mi criterio al menos. Un minutito, por favor. Le quiero más remarcar que esta clase no se computa la presencia, no sería muy deshonesto de mi parte exigirles presencia cuando yo no estoy ni en el Paraguay en este momento, ¿verdad? Yo por eso les agradezco tanto que ustedes accedan, ¿verdad?, a tomar estas clases virtuales.